muy buenas tardes. El propósito de este video es redactamos un texto teatral. Mi nombre es Miss Mariela Pachas, laboro en el Colegio Los Ángeles de Naranjal y el propósito del video es redactamos un texto teatral desarrollando la competencia comunicativa. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna, la habilidad y competencia comunicativa de escribir. Para redactar un texto teatral debemos interrogarnos con las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿por qué escribo este texto teatral? Es decir, ¿cuál es mi propósito comunicativo para escribir el texto teatral? ¿Cuál es mi motivación? La segunda pregunta: ¿qué público observará el teatro? Es decir, ¿quiénes van a ser los observadores, la audiencia de mi teatro? ¿Son niños, son adolescentes, personas adultas o todo tipo de público? ¿Quiénes son los destinatarios del texto teatral que deseo redactar? Y de acuerdo a esto, voy a conocer el interés. El interés, por ejemplo, en la actualidad es el coronavirus. Quizás deseen un teatro sobre este tema. Quizás desean ahondar en el agua. Me lavo las manos para prevenir el contagio del coronavirus. Otro tema, la contaminación ambiental. Como estamos en cuarentena, el mundo, la Tierra, ha subido un cambio ecológico. Otro tema puede ser los valores peruanos. Entonces, primer y segundo paso ya lo realizamos. Procedemos al tercer paso para redactar un texto teatral. Porque conozco mi motivación y los destinatarios. El tercer paso es seleccionar el tema o la idea. Si me centro en el coronavirus, mi teatro trabajará sobre esto. Escojo los personajes, pueden ser los que hemos mencionado hace un momento: el agua, el niño o cualquier personaje cotidiano. Luego procedo a escribir la historia. La historia tiene tres partes: una introducción, que es el inicio de la historia, un nudo y un desenlace. Cuando ya tengo definida la historia de manera narrativa, procedo a redactar el libreto. El libreto debe contener un determinado título: el coronavirus en el Perú, el agua, uso adecuado del agua en la prevención del coronavirus, etc. Luego del título, señalo las escenas que voy a representar en mi libreto, cuántas escenas conformarán un primer y segundo cuadro, cuántos cuadros irán en la introducción, en el nudo o en el desenlace. Destaco los personajes mencionados hace un momento. Las acotaciones vienen a ser los gestos. ¿Cuál es la voz que va a tener el coronavirus? ¿Cómo es la voz y las características que tiene el agua? Y otros elementos adicionales en el libreto, como la escenografía, el vestuario, etc. Una vez que ya tengo escrito el libreto y he tenido en cuenta los detalles del mismo con todos sus elementos, reviso la redacción de mi libreto. ¿Qué voy a revisar? El vocabulario, el léxico de cada personaje, los signos de puntuación que dan vida a cada personaje para que sea representada la obra y las acotaciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su debida atención. Y los invito a redactar un texto teatral. Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a revisar el día de hoy un texto teatral, un libreto teatral. Hemos escrito en este papelógrafo un libreto titulado Bellos Cabellos. Como ustedes pueden observar, el título puede sugerirte muchas cosas. Sin embargo, en este texto teatral hay dos personajes. Y como tal, los personajes deben tener un nombre. El caballero se llama Miguel y la dama se llama Laura.
El propósito del video es que observes cómo es un libreto y por qué es necesario corregir ciertos detalles en el libreto. El título que está aquí es Bellos Cabellos. Luego está escrito el nombre de Miguel, que es uno de los personajes, y el de Laura. Miguel dice, adelante, tome asiento aquí, por favor. Aquí queremos observar el siguiente detalle. ¿Se nos ha señalado acaso el ambiente, la época, el lugar donde transcurre la escena? No. Entonces, este texto que hemos redactado tiene un defecto, carece de acotaciones. Volvemos a leer, dice. Miguel, adelante, tome asiento aquí, por favor. Laura, la dama, le contesta. Hay una frase entre paréntesis. Gracias, mire, me gustaría cortarme un poco. Creo que mi pelo está demasiado largo y sin forma, y tengo ganas de cambiar de aspecto. Quisiera un corte nuevo con algo de original y algo de sugerente. Si nos damos cuenta, en el Parlamento que habla Laura, hay dos palabras que figuran entre paréntesis. Esa es la acotación. Se sienta. No se menciona en el Parlamento cuando ella va a actuar, pero sí, Laura se sienta. Entonces, eso nos da idea de el lugar en el cual transcurre esta obra de teatro. Luego, si escuchamos nuevamente, gracias, mire, me gustaría cortarme un poco, creo que mi pelo está demasiado largo y sin forma. Escuchando la expresión de Laura nos damos cuenta que este teatro transcurre, como vemos aquí en el dibujo, en una peluquería. Entonces, si yo deseo redactar un texto teatral, debo buscar algunos ejemplos en internet o en libros para poder darme cuenta cómo debo redactar. Es la intención de este video. Que redactes de manera coherente tu texto teatral, tu libreto. Que consideres nombres de personajes, sí. Que consideres el parlamento, el diálogo que corresponde a cada personaje, pero que tomes en cuenta también las acotaciones, que tomes en cuenta también qué va a figurar en la escenografía. Eso es parte de las acotaciones. Esta será la primera, segunda, tercera escena. ¿Cuántos cuadros contendrá Bellos Cabellos el texto original? El texto original lo puedes encontrar en internet y te vas a dar cuenta si he cometido error, adrede, reitero, para que te puedas dar cuenta de cómo es la redacción de un libreto en casa. Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo por el día de hoy y los invito a leer la obra Bellos Cabellos y comparar con el papelógrafo que hemos leído el día